No, pero Sí, le quería preguntar sobre el acto de hoy, que es sobre filosofía y deporte, ¿no? ¿Cómo puede convivir las dos cosas? Ya. Bueno, pues yo creo que la pregunta es sencilla, porque la filosofía convive con todo, ¿verdad? Es decir, todo lo que tiene realidad, sobre todo si es tan importante como el fútbol, pues tiene que integrar a la filosofía y le ha interesado siempre. Porque hay un pasaje famoso de Platón, en el Parménides, cuando está Sócrates joven hablando con Parménides, y le pregunta a Sócrates a Parménides, y entonces hay ideas de todas las cosas, dice, de todo, dice Parménides. Dice, y también hay ideas de pelo, basura, etcétera. Estas cosas tan despreciables, también la filosofía puede enterarse. Y le responde Parménides, es que todavía tú eres muy joven y no sabes que las ideas más humildes tienen posibilidad de ser consideradas del modo más extraordinario, más excelente. Claro, el fútbol no es que sea pelo y basura, es mucho más, por tanto, a fortiori, ¿verdad? El fútbol yo creo que es una realidad, claro, pues que tiene 2 siglos o 3 siglos, ¿verdad? Bueno, prácticamente el fútbol actual es de 1800 y pico, para la mitad del siglo XIX. Pero ha adquirido tal incremento, como es bien sabido, que el Mundial del otro día creo que lo vieron 3.000 millones de personas. Claro, semejante acontecimiento supera pues a cualquier concentración de tipo artístico, religioso, político, etcétera, y entonces esto es un fenómeno mundial realmente que necesita atención. Y esa atención es muy difícil, no queda agotada ni por los sociólogos ni por los psicólogos, es algo de conjunto de todas esas cosas y entonces necesita el análisis filosófico, es la cuestión. Como elemento de masa es una herramienta útil para transmitir un mensaje a la sociedad. Bueno, esa es la cuestión, transmite muchos mensajes contradictorios, ¿verdad? El problema, tal como yo lo veo, es la conexión entre el núcleo del fútbol, que es el juego, lo que se juega en el campo, ¿verdad? Los dos equipos alineados, el juego propiamente, y luego lo que rodea a ese núcleo, que naturalmente no se sabe muy bien qué tiene que ver con lo anterior. Se dice fútbol, juego, fútbol, espectáculo. Unos van a las gradas a mirar lo que pasa o por televisión. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Esto no es el fútbol es el otro. No, pero es que resulta que no es así. Resulta que lo que rodea al fútbol pues es tan importante para la esencia del fútbol como el propio juego. Y esta dificultad yo creo que es el problema principal que tiene la filosofía del fútbol hoy día. Que es el mismo problema que se plantea en otras cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la religión. Bueno, ¿qué es la religión? Claro, la religión es otro fenómeno mundial, ¿verdad? Hay muchas religiones, como hay muchos partidos de fútbol, muchos equipos. ¿Verdad? Pues la religión se dirá, bueno, un católico de las religiones y las relaciones de con Dios. Bien. ¿Y qué tiene que ver eso con los templos y con los curas y tal? Claro, no tiene nada que ver. Pues sí que tiene que ver, claro. Había un obispo del siglo IV, Eustacio de Sebaste, que decía, si Dios está en todas partes, ¿para qué hace falta meterlos en un templo? Y le respondía el concilio de Cáceres, es que no metemos a Dios en el templo, sino a los fieles en él, ¿verdad? Es decir, que la conexión entre el núcleo de la religión, que es el trato con lo divino, con lo luminoso, y todo lo que le rodea, al parecer, lo que le rodea no es externo. Ya digo, el templo, los sacerdotes, la liturgia, la disciplina, todo eso está esencial de la religión. Pues, salvando los términos, igual le pasa al fútbol. Muy bien. Bueno, la filosofía es un saber y al fútbol le cabe un saber. A estas alturas, después de tanto tiempo de historia y provocando lo que provoca socialmente, podemos hablar de un saber futbolístico y por lo tanto ese es el punto de contacto que hay con la filosofía. De todas maneras no hay que ponerse muy profundo, pero sí que la filosofía es saber y el fútbol contiene un saber, ¿no? Bueno, el fútbol es un vehículo muy popular que se puede utilizar en términos educativos, entre otras cosas porque los jóvenes
bajan la guardia cuando se relacionan con el fútbol, lo hacen de una manera placentera y ahí resulta mucho más, es un territorio mucho más fértil para introducir mensajes, para introducir valores, para introducir ideas. Pero bueno, son dos campos, el de la filosofía y el del fútbol, que han estado siempre bastante alejados y no vamos a hacer ningún gran esfuerzo por forzar la relación, ¿no? Bueno. Yo quería preguntar un poco sobre la conferencia que va a dar usted. Miro. A mí sí, sí puede ser. Entonces, quería preguntarle cuál cree usted que es el gran, cómo funciona la memoria del fútbol, si quizás se olvida a quién no juega bien o a quién gana. Bueno, yo lo que creo es que el fútbol recuerda a los mejores y la historia recuerda a los mejores y desprecia a los peores o a los regulares, ¿no? Yo creo que nadie se acuerda pues de jugadores del montón, pero yo creo que en el imaginario colectivo pues figuran nombres como Di Stéfano, como Gento, como Puskás, como Cruyff, como Maradona, como Zidane, como Mancio. Todos esos han sido jugadores que han sido muy grandes en su tiempo y pervivirán por los siglos de los siglos. Y bueno, el fútbol recuerda a los grandes, a los más grandes, y también a los más polémicos, ¿no? Porque ha habido grandísimos jugadores, pero que no han alcanzado el nivel de todos estos de los que estoy hablando, como por ejemplo George Best, que ha alcanzado notoriedad por sus escándalos, o el mismo Paul Gascoigne, etcétera, etcétera, ¿no? Y para concluir, ¿cree usted que hay algún episodio en España que se haya olvidado a nivel futbolístico, que me hiciese recordar a otros países hacen mucho eco de determinados asuntos y en España no se recuerda? O ¿Algún? ¿algún evento o algún hito histórico en el fútbol que no se haya, que merezca una forma de recordarse? Esa pregunta es complicada. Hombre, yo creo que hay un acontecimiento que no ha sido suficientemente valorado, que fue el subcampeonato de España en la Eurocopa del 84 en Francia, que en su época tuvo una pujanza tremenda, pero que después no lo tuvo tanto, ¿no? Y la verdad es que yo echo en falta pues un poco más de sobrevaloración de lo que fue una gesta impresionante, y que si no se ganó aquel campeonato de Europa fue porque hubo un fallo del portero, que por aquel entonces era Arconada, y porque además jugábamos contra el país anfitrión, que además era un excelente equipo por otra parte. Y podríamos decir que la identidad nacional de un país influye también un poquito el deporte, ¿no? Que podemos estar en el mundial, que su como calidad reforzada un poquito. Sin ninguna duda, yo creo que yo llevo diciendo 3 años, incluso antes de que se ganase la Eurocopa, que el gran elemento de vertebración de España, los dos grandes elementos de vertebración de España son la corona y la selección española. Ya no queda nada más que vertebre España, porque los políticos han demostrado que pasan de vertebrar este país y de tenerlo unido con sus peculiaridades, y sin embargo la corona y la selección española pues son los dos elementos que aún siguen manteniendo la unidad de la nación más vieja de Europa, ¿no? Y por tanto la selección con éxitos es un elemento vertebrador muchísimo mayor que la selección sin éxitos, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien.
es